Ya van 89. 90, sí va. Empezaron a... Parece el cohete este, que como se iba moviendo y ahí estábamos todos viendo. Seguro lo vieron, ¿no? Sí. Qué emoción, ¿verdad? ¿No vieron el siendo cohete, muy el emocionante, despegue? qué padre. Ajá. Claro. Pues Y para ¿sabes los qué? que vimos El el Apolo 1. Doy la palabra. A ver, Rafa, y después Miguel. Adelante. Vas, Rafa. No, yo ya acabé. No, que te decía yo que ayer estuvimos aquí pendientísimos del acoplamiento, toda esta tecnología, toda esta... Es increíble, ¿no? Pensar que allá arriba, a 250 kilómetros de altura, están pasando esas cosas maravillosas, ¿no? Te da esperanza. Bueno. Esperanza. Hay una serie que me estoy tratando de Strange Rock, creo que así se llama, con William Smith, que es unos documentales que están geniales. Se los recomiendo. ¿En dónde lo ves? De Netflix, The Strange Rock. De lo que trata empieza todo el primer documental es que de los astronautas, cuando están viendo a México, bueno, no a México, perdón, al mundo, empieza la primera pregunta, ¿cómo respiramos? Nos están escuchando, ¿eh? Sí. Sí. Sí, pero les conviene para todos esta serie de Strange Rock. Sí. Entonces, habla sobre cómo respiramos y entonces viene cómo todo el mundo se conecta entre todos y total llegamos a las diatomeas, que ese es así el mínimo microorganismo que nos hace respirar a todo el mundo. Pero cómo viene del Sahara hasta Brasil, el pulmón del Amazonas que considerábamos. O sea, de verdad es una serie que vale mucho la pena y todo viene desde cómo se ve desde los astronautas, desde fuera del universo hacia el mundo. Se las recomiendo. Se llama La Roca Extraña. Quien es el comentarista principal, bueno, el que va dirigiendo todo, el orador principal de todo esto es Will Smith, el actor. Y son como 8 capítulos de dónde respiramos, por qué comemos, por qué esto. O sea, pero visto desde la visión de los astronautas, ¿no? Vale la pena mucho. Bueno, ahí les escribes cómo se llama la serie. Les voy a poner aquí en el chat. Les voy a poner Strange Rock. Muy bien. Will Smith. Vale la pena. Sí. Pues ya oyeron, bienvenidos a esta sesión de la tarde. Tenemos ahorita 133 participantes y contando. Me da mucho gusto recibirlos nuevamente por segundo lunes consecutivo en este seminario académico de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y alrededor del tema de la pandemia de COVID-19. Como lo platicábamos la semana pasada en el seminario en el que hablábamos del Observatorio de Política Pública que organizamos junto con la Universidad de Miami, pues esta segunda sesión iba a tener también un cartel de lujo. Ven ustedes aquí en su pantalla, nos acompañan el doctor Rafael Lozano Asensio de la Universidad de Washington, a quien tendré ahorita el gusto de presentar formalmente, y la doctora Elsa Sarti Gutiérrez, expresidenta de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y miembro de nuestro Consejo Asesor Permanente. Pues sin más, si están ustedes de acuerdo, voy a platicarles. Este seminario académico el día de hoy tiene como finalidad el conocer los modelos de proyección que se han estado desarrollando y que han estado trabajando en el Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington. Hoy, gracias a ese ejercicio, contamos con una herramienta que es precisamente el poder ver a nivel nacional y a nivel de los estados cómo se está comportando la morbilidad, la mortalidad y cómo se prevé que puedan seguirse comportando estas hacia adelante. Y aquí, de manera muy, muy breve y antes de hacer la presentación formal de nuestros invitados,
comentar la importancia de estos seminarios que hemos venido realizando y que estamos viendo de continuar en las próximas semanas, que es la importancia de la información en salud. No basta con dar información, no basta con aventar datos. Los datos y la información en salud, que son la herramienta más importante que tenemos en el arsenal para poder atender desde el punto de vista de la salud pública, utilizando las herramientas que nos dan la epidemiología y la estadística, el poder realmente tener una medida de cómo se está comportando la distribución de una enfermedad en nuestra población, para poder entonces tomar las medidas adecuadas. Y cuando implementamos ciertas medidas, pues entonces poder tener la información y la evidencia para poder decir si nuestras medidas están funcionando o no, y con ello entonces ajustarlas o modificarlas como se necesite. Hoy, gracias a la evolución científica y tecnológica, podemos no nada más salir a contar y a describir lo que está pasando, sino que además tenemos métodos muy precisos y capacidades de informática muy grandes que nos permiten ir más allá, nos permiten desarrollar modelos predictivos, que no nada más nos digan hoy cómo estamos, sino que nos permitan el que si yo sigo haciendo lo que estoy haciendo hoy, cuál va a ser el escenario dentro de unos días, dentro de unas semanas o dentro de unos meses. Esa es la idea de poder hablar hoy con un experto como el doctor Rafael Lozano Asencio, quien nos va a presentar todo lo que hay alrededor de estas estrategias y estos modelos predictivos que nos dan luz más allá de saber si hoy estamos ya rozando las 10,000 muertes, seguramente, muy probablemente hoy por la noche ya se hayan rebasado oficialmente confirmadas, el que estamos ya con una progresión de casos confirmados que ronda entre los 2 y 3,000 casos diarios, con una variabilidad muy importante entre regiones y entre estados. Entonces, el tener datos confiables, datos precisos y datos predictivos es de lo que estaremos hablando hoy, y no nada más con la presentación del doctor Lozano Asencio, sino también con los comentarios de la doctora Elsa Sarti Gutiérrez y alimentado además con sus preguntas y sus comentarios. Aquí no olviden que estamos en una plataforma que nos permite, abajo ustedes tienen un botoncito de preguntas y respuestas, Q&A, en donde ahí pueden ir ustedes escribiendo sus preguntas para que nosotros las podamos estar pasando al aire. Y comentar que en esta ocasión en nuestra plataforma de la Sociedad Mexicana de Salud Pública tenemos hasta 500 conexiones, así que si conocen ustedes gente que está interesada en participar, invítenlos, todavía hay tiempo de que se conecten y todavía hay espacio. Finalmente sí, la conferencia de la semana pasada se grabó y está disponible a través de las redes sociales de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, y por supuesto la conferencia del día de hoy también estará grabada y estará disponible para todos ustedes. Bien, entonces pues sin más, doctor Rafael Lozano Asencio, bienvenido. No necesitas presentación, eres un maestro para muchos de nosotros. Agradecemos tu participación, y para los muy pocos que seguramente no te conocen, voy a leer brevemente una reseña curricular. El doctor Lozano es médico cirujano por la UNAM, maestro en medicina social por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, y actualmente es profesor de ciencias para la métrica de la salud en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington y director de sistemas de salud en el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud, IHME. Previo a este cargo, fue director del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de México entre 2013 y 2017, director general de Información en Salud de la Secretaría de Salud de México entre 2001 y 2007, y laboró en la Organización Mundial de la Salud entre 1998 y 2001 en el Grupo de Información en Salud para la Evidencia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 3, de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Ciencias de nuestro país.
En 2015 recibió la medalla al mérito sanitario que otorga nuestra organización, la Sociedad Mexicana de Salud Pública, y actualmente es nuestro director de la sección técnica de carga de la enfermedad. Y aprovecho también entonces para presentar a la doctora Elsa Sarti Gutiérrez, también conocida ampliamente por todos ustedes. Ella es médico especialista en epidemiología, certificada en salud pública y es doctora en ciencias con mención honorífica por la UNAM. Es autora de más de 100 manuscritos y capítulos de libros nacionales e internacionales y ha sido maestra por más de 20 años en la especialidad y maestrías en epidemiología y salud pública. También es miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Cirugía, de la Academia de Ciencias en México y también de la Academia de Ciencias de Nueva York. Es expresidenta de nuestra sociedad y por lo tanto es miembro de nuestro Consejo Asesor Permanente. La doctora Sarti trabajó por casi 30 años en la Secretaría de Salud, ocupando diferentes cargos como directora de Vigilancia Epidemiológica, de Investigación, de Encuestas Nacionales de Salud, de Información en Salud. Fue directora general del INDRE y asesora del secretario de Salud. Por 8 años ha sido la directora regional de epidemiología en América Latina para Sanofi Pasteur y en el último año es la gerente de epidemiología para Sanofi Pasteur México. Muchas gracias. Nuevamente bienvenidos a los dos. Rafa, adelante, por favor. Muchas gracias, Miguel. Muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un honor el poder compartir con ustedes el trabajo realizado por el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud, que le voy a decir AHMI, como dice la diapositiva, la voy a poner. Déjenme compartir la pantalla. ¿Ahora sí se ve? ¿Sí? Perfecto, okay. Se ve muy bien. Gracias, Elsa. Como dice ahí AHMI, así le voy a llamar para no estar cantando todo lo de la métrica y eso. Y quiero de verdad agradecerle a Miguel Betancourt, el presidente de la sociedad, porque me da esta oportunidad, y a Elsa Sarti también le agradezco mucho que haya aceptado comentar el trabajo, y a todos los miembros de la sociedad y a los que no lo son, pero están conectados con nosotros, pues porque se dieron un espacio a la mitad del día para escucharnos, cosa que de antemano les agradezco. A mis compañeros de la sociedad, la verdad no tengo muchas cosas que contarles. Más bien, yo soy el que debería de escucharlos a ustedes, que se la están rifando en el frente, sobre todo los que están trabajando en el día con día desde hace 3 meses. Algunos hasta ya se infectaron, se recuperaron, siguen en esta actividad muy importante y reconocida. A todos ustedes mi respeto y mi admiración. Yo he aprendido que la mejor manera de ayudar a una causa es haciendo lo que sabes hacer desde tu trinchera. Y por eso hoy les vengo a compartir la experiencia del AHMI en el ejercicio de modelación sobre la pandemia. Quiero decir que yo soy un vocero, no soy el que hice esto. Soy un miembro más de un numeroso equipo. Este equipo está compuesto por más de 100 personas en este momento y que iniciamos nuestras actividades de manera voluntaria y que poco a poco se fue conformando dentro del AHMI una agrupación, un nuevo grupo de investigación que lo lidera el doctor Christopher Murray, que está del lado superior del lado izquierdo. Y en total somos 9 profesores los que estamos metidos en este trabajo. Hay también investigadores, hay becarios, hay analistas, hay ingenieros, en fin, ustedes ven una gama de profesionales. ¿Y cómo no íbamos a responder a este problema con tanta gente? Son en este momento más de 6 millones de gente infectada, 380,000 muertes en el mundo en 4 meses. Han visto esa aplicación que ya se colocó en el primer lugar, más de 200 países. Nosotros estudiamos 300 enfermedades al año y nunca habíamos estudiado una tan profundamente y tan detalladamente como esta.
y no podemos responder a muchas preguntas. Una de ellas, ¿cuál es la carga indirecta del COVID? Lo que voy a tratar son estos puntos, la introducción al modelo, algunos resultados para México, limitaciones, el análisis del exceso de mortalidad y mirando al futuro. Quiero aprovechar para agradecer a 3 personas que me ayudaron a elaborar las diapositivas, Kelly Bilhoff, a John Gallagher y Sofía Redford, ellos directamente conmigo, pero mucha gente, Chris Tiger, mucha gente, ¿para qué los nombro? Me van a faltar. Estuvieron participando en la elaboración de estas diapositivas. Quiero decirles otra cosa, una buena y una mala, como dicen. La buena es que ustedes se van a llevar la primicia de los resultados que les voy a presentar. Esto no los ha visto nadie. Y después de hoy, pues ya va a ser un grupo selecto de gente que se inscribió y se dio la oportunidad. La mala es que todavía no lo pueden ver en la visualización porque ahí va el proceso de subirlo y ahí vamos despacito. Entonces está que la estamos haciendo de emoción, para decirlo de alguna manera. Nuestra misión como instituto es responder a 3 preguntas. ¿Cuáles son los principales problemas de salud en el mundo? ¿Qué también está abordando la sociedad estos problemas? ¿Y cómo dedicamos mejor los recursos para maximizar la mejora? No son preguntas sencillas. Esto suma a más de 500 personas trabajando cotidianamente, generando información. Uno de ellos es la carga de la enfermedad, pero son muchos más proyectos y no voy a entrar en este momento en los detalles. Nosotros nos aproximamos al COVID por una solicitud. Ustedes recordarán que el epicentro en los Estados Unidos de la epidemia es justamente Seattle. Nosotros estamos localizados en la costa oeste del país, en el estado de Washington, en la Universidad de Washington. Y aquí empezaron a llegar ahora sí que los chinos de Wuhan con el virus y se empezó a generar la epidemia y los encargados de los hospitales acudieron al director del instituto para preguntarle, oye, ayúdanos a planear pues esta primera ola y comprender cómo vamos a usar nuestros recursos. Es decir, cómo podemos estar preparados para la demanda. Y esto, como el virus se fue propagando, al rato ya era todo el estado, posteriormente los 50 estados de los Estados Unidos, Europa, actualmente estamos en América Latina y van a ver ustedes la cantidad de países que hemos ido estudiando. ¿Qué preguntas se pueden responder con nuestro modelo? Bueno, muchas, en realidad, específicamente podemos estimar las muertes que posiblemente ocurran, cómo la epidemia se va a presentar todos los días, cuáles son las necesidades de camas, las camas de unidades de cuidados intensivos, las necesidades de ventiladores mecánicos o que se necesitarán los pacientes, también la respuesta de la población en términos de cómo está la movilidad, cuántos casos, todas las pruebas que se hacen de la población. Vamos a hablar de modelos, porque en realidad no hay un modelo que pueda representar la compleja realidad. Todos los modelos tratan, en la medida de sus posibilidades, de recuperar lo que está sucediendo y de alguna manera hacer una predicción. Esa predicción puede ser de corto plazo, a veces mucho más complicada que de mediano y largo plazo. Convencionalmente, lo que se hacen en los modelos es ajustar curvas de datos históricos. Entonces uno ve la tendencia y va ajustando esas curvas para extrapolarlas hacia el futuro. Ese es un modelo muy convencional. En las epidemias, los epidemiólogos matemáticos, como algunos se llaman, utilizan el modelo SEIR, que tiene estos 4 componentes: identificar quiénes son los susceptibles, identificar quiénes son los expuestos, quiénes son los que están infectados y quiénes son los que se recuperaron, ya sea porque
recuperaron su salud o por qué fallecieron. Pero la realidad no te permite estar viendo a la población en estos 4 compartimentos estancos, separarlos y hacer de esto probabilidades independientes, sino que van muy asociadas con múltiples determinantes, y por eso necesitamos modelos de todos los estados posibles que evalúen cuál es lo más importante para darle la trayectoria a la pandemia en el mediano y en el largo plazo. Nosotros hemos venido evolucionando, empezamos con una curva de ajuste cuando nada más teníamos los datos de Wuhan, funcionó bien hasta ahí, pero estaba centrada en que, oye, vamos, ¿cuándo es el punto de la máximo del crecimiento de la epidemia? Fundamentalmente usando mortalidad, y a partir de ahí generar estas necesidades que hablaba yo de camas. Posteriormente se hizo un modelo híbrido en donde se mezclaba el ajuste de la curva con el modelo SEIR, y esto permitía mucho ajustar la caída después de lo que se llama la cúspide, y lo hacíamos incluyendo algunas covariables, como es la movilidad, como es el número de pruebas, como es la temperatura, como es la densidad de población. Y me faltó mencionar que también incluimos las políticas públicas para lo que es el distanciamiento. Y esto nos llevó en una segunda fase a hacer una serie de predicciones en Europa y en los Estados Unidos. Es muy interesante que nuestro nuevo modelo además incluyó a los infectados asintomáticos, dejó a un lado el asunto de ajustar hacia la curva, más bien eran las muertes y los casos los que daban entrada a lo que sería el modelo SEIR, y se metieron mucho más covariables adicionales, el uso de mascarillas o cubrebocas, el número de contactos, la estacionalidad de la neumonía, etcétera, etcétera. Yo les voy a mostrar algunos detalles, y los que quieran entrar en la metodología particular, tenemos documentos con los cuales explicamos cada uno de los componentes. Entonces es un modelo híbrido con doble I, el SEIR, y de mortalidad que le llamamos de 4ª generación. Responde a las tendencias diarias, o sea que estamos tomando en consideración los cambios que vienen sucediendo en la mortalidad. Por supuesto que hay países que te reportan los datos al día, y hay países que te dicen que los datos no corresponden al día, sino que se vienen actualizando, y entonces eso lo tienes que modelar de otra manera, porque si no, el último día tienes 3 muertes, o no tienes muertes, porque todo viene con un rezago de 14 días. Tomamos también las hospitalizaciones cuando se reportan, y la idea es determinar estos 4 factores, pero el más importante es poder establecer el parámetro R para ver en cuánto tiempo la predicción de la curva va a empezar a descender. Es decir, si tú mantienes una R por arriba de 1, por más que digas que ya llegaste a la cumbre, que eso se está haciendo plano, lo que quieras decir, si tu R sigue siendo arriba de 1, vas a seguir creciendo, y eso te va a dar consecuencias exponenciales, sobre todo en algunos casos que van a ver ustedes a continuación. ¿Cómo estimamos la utilización de salud, de los recursos para la salud? Nos interesaban 4 variables. Una, cuántas camas hospitalarias; 2, cuántas camas en las unidades de terapia intensiva, con una gran diversidad. Les puedo decir que algunos meten en la terapia intensiva, también le llaman unidades críticas, y meten a las camas de terapia intermedia. Algunos países te meten hasta las camas de terapia intensiva neonatal, que no tienen que ver con esto. En fin, tratamos de hacer lo mejor posible esta decantación, y por otro lado también vimos lo que es la utilización a partir de los días cama en cada uno de los 2 servicios. La cantidad de información es escasa, algunos países la tienen al día no, la tienen con un rezago de 2 años, otros países ni siquiera tienen esta información, no sabían que esto de la utilización hay que medirlo, etcétera, etcétera. Al final acabamos haciendo un modelo en el cual nosotros ajustamos a 2020 los valores de cada uno de los parámetros a estimar. Y además, esto fue lo que nos dio la entrada al metaanálisis para poder establecer cuáles son las necesidades de recursos en salud. De hecho,
ustedes van a notar que lo que nosotros estimamos es una especie de línea basal. Dada tu utilización en este momento y dado tu capacidad de producir en las salas de terapia intensiva, tú tienes un margen de 10%, tú tienes un margen de 20%. Por supuesto que hubo muchos ajustes en el tiempo y esos todavía no los incorporamos al modelo. Vivimos, como decía Miguel Betancourt, en un mundo de datos, pero no de información, Miguel. Nosotros nos hace mucha falta procesar todo lo que estamos captando. Y eso sí, nos inundan todos los días de casos, de muertes, de números, y nos analizan poco lo que está alrededor de esto. Era interesante que antes eran las fuentes de información los países, participante de los sistemas de información, y estoy seguro que hay en la audiencia muchos de los que todavía les tocó conmigo trabajar el sistema de información a principios de siglo, de este siglo, no del siglo pasado. Y la cuestión es que no somos los únicos que producimos información. Ahora podemos medir la movilidad a través de lo que reporta Google o de lo que reporta Facebook en los celulares. Estamos haciendo mediciones del uso de cubrebocas con encuestas que está haciendo Google y que está haciendo sobre todo Facebook. Y toda esta información la integra esta gran y maravillosa base de datos de Hopkins, que nosotros usamos y que deriva de los datos que producen los países. Estas son las 6 categorías que utilizamos para medir el distanciamiento: instalaciones que se cerraron, educativas, de necesidad de negocios no esenciales, cuando le dijeron a las personas tienen que quedarse en casa, de las restricciones severas a los viajes. Este modelo es el que tomamos nosotros y lo representamos en la visualización. En la parte del lado derecho ustedes ven la gráfica de Colombia, en donde se ve las fechas. La epidemia en Colombia empieza el 6 de marzo y luego ya estaban cerrando escuelas y ya estaban actuando. Esto es en beneficio de la población. Y luego se ve la movilidad que bajó y después empezó a incrementarse, y todo esto derivado del tiempo que la población puede estar en la casa. ¿Qué pasa si levantamos las medidas de distanciamiento físico demasiado pronto? Pues creo que es una pregunta muy obvia de responder por la situación de que crecerá la pandemia y crecerá de manera exponencial, no crece linealmente. Y hay que tener en cuenta cómo están funcionando las estrategias de contención y mitigación, porque en el momento en que estas desaparecen, empieza a aumentar esa R que les decía, y la tasa de infección vuelve a crecer. Teníamos una estimación en Estados Unidos, hubo una relajación en el distanciamiento físico y incrementamos la estimación sensible a ese componente del modelo. Pensamos que también hay que modelar la segunda ola, y esto tiene mucho que ver con los cambios estacionales. En el norte, en el hemisferio norte, estamos ahorita en una época de calor, pero va a regresar la época de frío, cosa que tiene algún efecto con el virus. Nosotros, en el caso de México, por ejemplo, en lugar de modelar con temperatura, manejamos la estacionalidad de la neumonía, y creo que es mucho más sensible ver la estacionalidad de la neumonía independientemente de la causa, y eso ayuda mucho más a las predicciones. Lo que no sabemos es cómo van a responder los gobiernos. Algunos no sabemos cómo están respondiendo a la primera, menos a la segunda ola, y esto tendría que entrar justamente en la modelación. Quiero adelantarles que estamos ya buscando, les voy a presentar resultados al 4 de agosto, pero nuestros resultados van a ir a partir de esta semana hasta el 1 de enero, buscando con eso empezar ya a incorporar los datos de la segunda ola. Como les decía, se pueden usar de muchas maneras nuestros resultados. No creo que sea exclusivamente estar pensando en el número de muertes, hay que pensar también en toda la presión que hay en el uso de camas, y eso aparece en los modelos. Ojalá y se los pueda mostrar, porque lo que tuve que hacer son copy-paste de la visualización interna, que no puedo mostrarles todavía.
Esto es lo que tenemos actualmente en nuestro roster. Son 50 países, 13 en América Latina y resaltados en azul. Pusimos Puerto Rico como un país, aunque es un territorio de los Estados Unidos. 7 países ya los tenemos a nivel subnacional y ahí tenemos a México. Es muy importante mencionar el tener los datos a nivel subnacional porque las epidemias no son nacionales. Las epidemias son por cada una de las regiones y la agregación de las epidemias es lo que nos da el total. Entonces aquí ya quiero darles otra buena noticia. Nosotros sacamos una publicación hace unas 4 semanas, publicación en internet, con 7 estados de la República y con 6,000 defunciones agregadas. Y entonces empezó a pensarse que eran lo que estábamos estimando. Ya estábamos sumando 6 estados, 6 epidemias, pero la buena noticia es que ahora les traigo 32 epidemias en los resultados que les voy a presentar a continuación. Y el AHMI es un esfuerzo por modelar incluso algunas entidades con menos de 50 muertes, con una incertidumbre un poco mayor que la que debiera de tener otro tipo de mediciones. Este es el resultado de la México a nivel nacional. Por supuesto que estamos estimando que la cumbre de la epidemia será a mediados del mes de junio, con un acumulado de muertes al 4 de agosto de 72,864, con una incertidumbre no muy grande de 50,000 a 102,000. Es muy claro que hay una presión alta de camas después de julio y una presión alta también de camas de terapia intensiva. Los resultados a nivel estatal por absolutos, evidentemente los estados con más población son los que más tienen muertes, pero destaca el caso de Chiapas en un incremento exponencial no claramente visto al día de hoy, sino la epidemia viene en curso. Ahí ustedes pueden ver del lado derecho las tasas de mortalidad proyectadas al 4 de agosto, con un promedio nacional de alrededor de 60, un poquito por abajo, con el Estado de México, Guerrero, Ciudad de México y Chiapas en los niveles más altos. Y del lado izquierdo está Nuevo León, Baja California y Coahuila. La Ciudad de México habíamos establecido que para el 4 de agosto estimábamos alrededor de 3,000 muertes. En realidad estamos estimando 10,000 y la variación es de 3,000 a 30,000. A principios de julio será la cumbre de la curva y se mantendrá estable por algún tiempo dentro de los estados. Es el que tiene la curva menos pronunciada. La actualización en el estado de Tabasco, igual, un saludo a mi queridísima Silvia Roldán, la secretaria de Salud del estado, y a su grupo. El otro día tuve oportunidad de saludar a Baltasar León y a Juanita, y no saben el gusto que me da recordar, ahora sí que estos viejos escuderos, y viejos escuderos por el tiempo que han trabajado, porque se ven igualitos. El asunto es que en Tabasco tuvimos un serio problema el Día del Niño y las consecuencias se van a expresar todavía hasta el mes de julio. Estimamos alrededor de 1,500 muertes para para el 4 de agosto. En el caso de Chiapas, aquí está claramente cómo la epidemia está empezando, no se ha expresado y no podemos establecer proyecciones a partir solamente de los datos observados, y tuvimos que meter justamente la tasa de infección y cuáles son los componentes relacionados con movilidad y con las políticas de distanciamiento que prácticamente no existen en el estado. En el estado de Guerrero tampoco tenemos buenas noticias. La epidemia ya había empezado, pero va a continuar exponencialmente creciendo por la falta de contención en las políticas de distanciamiento. Y además, perdón que regrese, con un serio problema en la parte inferior del lado izquierdo,
se ve la presión de camas que va a tener el Estado. Seguramente han ido incrementando, pero es notorio en la prensa la presión de camas para el Estado de Guerrero. Y nos tenemos que ir al mundo, porque si nos quedamos en México, perdemos la perspectiva. Vean ustedes cómo ha incrementado los casos confirmados en Brasil, del lado derecho en la parte inferior. Es imposible decir que esta curva, esta epidemia llegó a su límite. Está creciendo, se están estimando 125,000 muertes para el 4 de agosto, principalmente debido a la presencia de 5 estados, Sao Paulo, Río de Janeiro, son los que más contribuyen a esta epidemia. Otro ejemplo es el caso chileno. El caso chileno es muy paradigmático porque daba la apariencia de que la epidemia estaba controlada, y ustedes lo pueden ver de marzo a mayo, y en realidad la epidemia empezó tarde en Chile, la epidemia está empezando. Y es que era una epidemia de clase alta y pasó a ser una epidemia de toda la comunidad. Y definitivamente la cantidad de casos, estamos estimando que crecerán alrededor de 40,000 para el mes de julio, y con una acumulación de muertes de alrededor de 12,000. Ahorita están en 1,000 las estimaciones para el país. Colombia tiene una situación muy similar. Quiero regresar a Chile y decir que en Chile hubo una política de distanciamiento en donde se fueron alternando los barrios. Entonces, como decían, bueno, tú de este barrio no sales y tú de este barrio sí sales, como si el virus dijera, bueno, pues yo trabajo por código postal. En realidad no lo hizo. Lo que sucedió fue que se dispersó por toda, y sobre todo en Santiago de Chile, que concentra alrededor de la mitad o un poquito más de la mitad de la población. En el caso de Colombia es más o menos similar. Ustedes pueden ver el incremento de los casos confirmados, que se expresa justamente en un incremento de la epidemia, hasta llegar a acumular alrededor de 4,300 muertes. El caso de Perú es una cosa diferente. Aquí ya encontramos un ligero descenso en el crecimiento de los casos. Parece ser que la curva llegó a su límite en el momento actual. Eso no implica que no seguirá acumulando defunciones por las presiones que tiene en las áreas de terapia intensiva. Ustedes lo pueden ver en la parte superior del lado izquierdo. Este es un resultado de una encuesta que acabamos de recibir, de los últimos 7 días, con la importancia de usar el cubrebocas. Y ustedes pueden ver que México tenía niveles bajos a principios de la epidemia, y las razones, bueno, eran que no se promovía su uso. En este momento empezamos a ver valores por arriba del 50, casi el 60%, cosa que en otros países están por arriba y muy estable. Es muy posible que, siguiendo esta tendencia, México cumpla con niveles esperados, y eso apoye mucho a la contención de cierto componente de propagación del virus en esta fase de incremento de la epidemia. Vean ustedes cómo en el último mes se ha incrementado muchísimo el uso de cubreboca siempre, y ha disminuido el grupo que no lo usa. Y otro resultado también es las razones por las que la gente está saliendo a la calle, ¿no? Los destinos. Vemos que en la parte superior es la compra de alimentos, cosa que es de las actividades permitidas. Las personas que salen de la casa a caminar es la segunda, a trabajar es la tercera, y está alrededor del 30%, y no se mueve. En realidad no ha habido esa idea de que bajó y subió, no se ha movido. Estamos hablando de una muestra de alrededor de 15,000 personas en Facebook. Tránsito público, y en mucho menor cantidad la presencia de eventos públicos, que bueno, pues ahí sí no hay cines, no hay teatros, no hay fútbol, no hay prácticamente nada, y yo creo que las que están contando son las reuniones que se hacen de vez en vez.
Déjenme pasar a hablar de las limitaciones de nuestro trabajo. En lugares con pocas muertes tenemos mayor incertidumbre. En muchos lugares no estamos recibiendo todas las muertes, eso lo sabemos, y voy a hacer un agregado particular de esto en la presentación. Nosotros tampoco estamos captando todavía la expansión de camas. Se habla de que se expanden muchísimas camas y eso ayuda mucho, sobre todo en esta época en donde lo más importante es poder rehabilitar a personas con insuficiencia respiratoria en fases muy complejas, donde se desencadenó la cadena inflamatoria para poder evitar la muerte. No estamos capturando todas las decisiones de reducir cirugías electivas, de agregación de camas, pero lo vamos a hacer para poder tener un mejor panorama. Y por supuesto que otras limitaciones depende de la calidad de los datos. Miren, cuando hablamos de América Latina y del Caribe, ¿por qué diferencias con Europa? Primero porque nuestra estructura es de población más joven que la que tiene en otros países, con excepción de Argentina y de Uruguay. Y yo añadiría en el caso de México la presencia de factores de riesgo como la obesidad, que es la que más repercute en los resultados letales. Luego el asunto de la ubicación del hemisferio. Estamos aumentando. En América Latina se está concentrando la epidemia en estos momentos. No competimos con Estados Unidos, ni caso tiene. Ellos van en primer lugar y van a seguir. Pero el resto sí tenemos serios problemas, se los acabo de mostrar, no solamente en México, que sería el segundo país después de Brasil, sino en los otros que les mostré. Nuestros problemas de carencias de recursos de salud y nuestra descoordinación de las campañas de distanciamiento con mucha discrecionalidad en algunos lugares. Y los datos tampoco son de lo mejor, hacemos menos pruebas que en Europa. No estoy hablando de México, en general hacemos menos pruebas. El caso de México es lamentable, el número de pruebas. Y además la brecha que hay entre el número de pruebas que hace la Ciudad de México o que hace Chiapas, ¿no? Es gigantesca la brecha. Parece ser que uno está acercándose a un país intermedio en la Ciudad de México y uno se aleja a lo más alejado de Sudáfrica, del sur del Sahara, en el caso de Chiapas. No definimos el momento adecuado de relajación de distancia física, traemos incertidumbre con eso en la región. Tampoco estamos haciendo una buena evaluación de movilidad con la cobertura de nuestros teléfonos celulares, un retraso en la notificación y no podemos hacer estudios de excesos de mortalidad en la región o en algunos países porque los datos no nos ayudan. Los desafíos es que no tenemos pruebas e informes que nos ayuden a alimentar lo que está sucediendo en los países. Tenemos que trabajar asuntos de medición de inmunidad. Yo pondría siempre una hipótesis relacionada con la genética. No la puedo demostrar, simplemente la dejo. Habrá quien la quiera responder. Y luego, bueno, pues esta idea de balancear el impacto en la economía con salvar vidas, especialmente en países pobres donde pues no hay una verdadera integración de las preferencias personales. Nosotros construimos este modelo en América Latina por la red de colaboradores que tenemos, muy grande. En México existe esta red. PAHO, la OPS, sus representantes nos estuvieron también mandando datos. Los ministerios de salud de Perú y Colombia, la Universidad de Miami, FunSalud también nos proporcionaron datos. Y pues yo estoy muy interesado en ver qué tanto de la información que tiene la sociedad a través de sus filiales pueden ser incorporadas a estos modelos. Déjenme hablar de exceso de mortalidad. Algunas muertes por COVID no se informan como muertes COVID, porque no hay pruebas, porque se mueren en casa, porque se mueren por neumonía típica. Es curioso que en esta época de COVID el New York Times, El País, el Financial Times, Nexo, se vuelven las referencias y otras publicaciones
rimbombantes dejan de serlo. El factor de impacto de Nexos y del New York Times va a crecer después de esto por las situaciones. Pero les marco ahí que dentro de lo que hizo el New York Times, que empezó hace meses, ya tiene identificados 4 países. Ustedes pueden ver en la línea azul tenue lo que sería el promedio esperado en el periodo similar de enero a diciembre, y en rojo lo que sería 2020. El promedio esperado son los años anteriores. Y se ve muy claramente cómo en los países europeos subió y empezó a bajar. En Ecuador, que lo marqué ahí, sigue creciendo. En 5 ciudades de Brasil sigue creciendo. En Chile ahí va dando tumbos. En Perú va creciendo. En algunos países ni siquiera se expresó el exceso de mortalidad. Algunas evidencias en la región. Tenemos el caso de perdón, de Ecuador. En Ecuador hay un registro civil que reporta los datos diariamente. Y ahí se ve claramente en el reporte del registro civil la diferencia entre el pasado y el presente. Llamó la atención. ¿Y por qué va cayendo? No porque baje el exceso de mortalidad, sino porque es el retraso en el reporte. En el caso de Brasil, Brasil tiene un registro civil privado. Y vean ustedes lo que pasa en 2020 comparado con 2019 en el estado de las Amazonas. Ellos hacen una clasificación de alguna manera por causas, no utilizan la CIE, utilizan la intuición del que está ahí codificando, y se ve muy claramente que hay una diferencia brutal entre los dos periodos debido a las causas respiratorias. Este es quizás el estudio que abrió los ojos en México, publicado por Romero y Despellel, Lorraine, en donde se ve claramente que sacando las actas de defunción, pues hay una diferencia en la Ciudad de México. Podemos criticar esta metodología y podemos ponernos muy quisquillosos, pero nos están mostrando una cosa. Hay más mortalidad que la que se esperaría, y eso tiene una explicación, que puede ser la infección o puede ser indirectamente relacionada con la infección. Otro estudio que hizo Humberto González, también publicado en esta sección de Nexos, datos, el taller de datos, que es una extraordinaria iniciativa, porque ahí se presenta no solamente el resultado, sino la metodología, y con cierta transparencia a veces hasta las bases de datos. Es lo que tiene que suceder en estos tiempos, no nada más decir lo que estás obteniendo, sino cómo lo hiciste y cómo otros pueden regresar y volverlo a hacer. Si se dejan, porque creo que el registro civil en el Distrito Federal puso ahí alguna barrera y entonces ya no se puede hacer lo que hicieron Romero y Despejel. Lo que tenemos en el IHME, miren, les pongo el ejemplo de lo que sucede en la parte superior izquierda de España. Vean lo que reportaban de COVID y lo que se veía en acumulados. Si yo les hubiera puesto aquí la de menores de 65 años, se hubiera visto una franquita muy diferente, porque todo sucedía en los mayores. O en el caso de Ecuador, vean ustedes la gran diferencia, y son datos obtenidos a través de ellos. Le pongo del lado derecho a Perú. Perú también ya tienen una aplicación pública donde ustedes pueden bajar las muertes comparadas del pasado con las del presente. Y nosotros ya tenemos, con toda la información acumulada de más o menos 25 países, y algunos de ellos por causas, en donde podemos generar un algoritmo en donde el 55% de las defunciones de las defunciones en exceso a las reportadas por COVID estarían relacionadas directamente con COVID. Entonces, esto nos ayuda a quitarnos esa discusión de las sospechosas, de que cómo se están haciendo los diagnósticos. Es un método indirecto, pero también nos da la certeza de por dónde anda la situación. A futuro, nosotros estamos incorporando otras estrategias de control. Ya vieron lo de los cubrebocas. Tenemos que trabajar más el asunto de aislamiento de casos, de seguimiento de contactos. No hay buenas fuentes de información al respecto, pero tienen que entrar
para ayudarnos a hacer la modelación de la segunda ola. Tenemos que matizar mucho el análisis del distanciamiento social y ustedes vieron ahí diferentes formas de que la gente utiliza para moverse. Probar otras covariables como el tránsito masivo, el tamaño de los hogares, la humedad, la contaminación ambiental. Y estamos en un proyecto ya con financiamiento para medir la carga indirecta que está generando el COVID. No solamente en términos de mortalidad de los pacientes que no pueden atenderse porque no quieren ir al servicio, porque les niegan la atención, no solamente por morbilidad, de que se incrementan los niveles de control, se descontrolan los pacientes, y también la exposición a factores de riesgo. Nosotros estudiamos muchos factores de riesgo. La Fundación Gates nos pueden decir cómo se van a afectar los objetivos de desarrollo sostenible en términos del COVID. Por ejemplo, ¿cómo se va a afectar la anticoncepción? ¿Va a disminuir? ¿Va a aumentar? ¿Va a aumentar por el distanciamiento físico? Es una broma. ¿Va a disminuir por no acceso a los anticonceptivos? ¿Y qué consecuencias trae esto? Porque traíamos una tendencia, y les pongo lo relacionado con tabaco, y les pongo lo relacionado con las enfermedades crónicas, y son todas las objetivos de desarrollo sostenible relacionados con salud los que tenemos que estudiar. Termino diciéndoles que nuestro desafío, y esto es un compromiso con el doctor Tedros, el director de la OMS, es estimar cuál va a ser la epidemia en el mundo. Vean todo lo que nos hace falta. Ahí vamos, llevamos ya una cantidad importante de países, nos hace falta lo más difícil, y la epidemia está creciendo, está tomando mucha fuerza en la India, en Pakistán, en países al sur del Sahara, y bueno, pues el desafío es realizar estas proyecciones con poca información. Yo ahí le dejo y quedo listo para preguntas y respuestas, y les agradezco el favor de su atención. Muchísimas gracias, Rafa. Excelente como siempre. Elsa, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? De verdad me da mucho gusto. Antes que nada, Miguel, muchísimas gracias por la invitación. También quiero decirle a Rafa que es siempre un placer estarlo escuchando y todo lo que hace por México. Bueno, digo, no esperábamos menos, pero es siempre un placer estarlo escuchando con todo ello. También saludar a todos los salubristas del país. Me da mucho gusto que los tengamos. Ya son más de 250 personas conectadas. Y también, bueno, pues por supuesto a todos los que están en la trinchera y que están enfrentando el día a día. Me uno también a lo que dijo Rafa, pues son los que mejor saben y los que más lo están viviendo, ¿no? Y pues hasta hemos tenido lamentables pérdidas como recientemente la doctora Ornelas, la doctora Alvarado, que pues finalmente sucumbieron ante el COVID. Y es una desgracia para nosotros, ¿no?, que esto esté sucediendo. Pero bueno, tomando y retomando esta parte de lo presentado, me gustaría mucho tener este diálogo, más que una presentación, hacer un diálogo con Rafa para poder entender mejor la interpretación de los datos. Sabemos muy bien, y todos lo estamos viviendo, que una cosa es generar información y otra cosa es analizar la información. Desafortunadamente, pues esta parte de la información nos ha dejado a todos un poco motivados a que en breve, en corto, nuestras familias, en forma muy como podamos por medios sociales, pues nos sentimos con no una completa transparencia. Hay una pregunta que nos están, algo que comentaron de cómo podemos tener del CED, que antes se tenía, por ejemplo, todos estos datos de mortalidad y todo. Bueno, quisiera responder desde ahorita que todos los que estamos buscando mortalidad o las causas de muerte del 2020 o número de certificados o cualquier cosa que nos pueda orientar, ya no están exhibidos públicamente, tampoco lo del 2019. Ya cuesta mucho trabajo poder entrar a las ligas de lo que teníamos 2019. Pero bueno, ojalá y esto entre todos los salubristas podamos buscar la manera de que esto se abra otra vez al público, porque pues todos tenemos deseos de poder analizar esta información. Bueno, pasando de esto, quisiera hacer algunas preguntas sobre el modelo.
Rafa, hay muchos modelos que se han incluso publicado. Empezó Ferguson con Inglaterra y de ahí han salido diferentes modelos. Y bueno, en México nos hemos basado mucho con el modelo de CONACYT. Tu modelo que ya se va mucho más específico para ciudades, y bueno, pues estoy viendo estados y ya ciudades, que esto es lo rico. ¿Qué tantas diferencias encuentras entre estos modelos con el que ustedes están trabajando? Así ya en seco respondo luego. Pues sí, porque son muchas cosas que quisiera, pero bueno, te digo todo lo de los modelos y a lo mejor puede ayudar en algo. Esa es así como una cuestión de qué pasa con el modelo. La segunda es, tú mencionas en tu nuevo modelo del CEIR, lo de los infectados asintomáticos y los infectados sintomáticos. En tu modelo consideraron, por ejemplo, un diferente RO, con estos asintomáticos y no asintomáticos. Ese es una segunda pregunta para tu modelo, el modelo que ustedes están presentando en especial. Otra parte es, pues hablas de la misma inmunidad, pues esto está considerado en estos modelos, me imagino que sí, en tu modelo, este porcentaje de potencial inmunidad que puede existir en nuestras poblaciones. También ya últimamente han salido algunos artículos, todavía no se ha demostrado fehacientemente, pero también hemos tenido muchísimas publicaciones científicas y también se habla de una potencialidad de mutagénesis en este virus en especial, si esto también está de alguna manera puesto tal cual en el modelo. Y me encanta la idea de que pues sabemos que muchos modelos y muchos modelistas han trabajado como países, pero que al final pues los países son heterogéneos y ni se diga México, ¿no? Entonces, no es lo mismo lo que está ocurriendo en la Ciudad de México que lo que está ocurriendo, tú mismo lo mencionas en Chiapas y en otros lados. Entonces, en estos modelos, por supuesto, tú lo presentas con el número de pruebas que han habido. Si alguno de los estados empieza a incrementar este número de pruebas, ¿qué vamos a observar o qué esperamos observar de estos modelos? Esto es así como la parte que me gustaría preguntarte en general de la parte técnica del modelaje. Muchas gracias, Elsa. La primera pregunta, sí tengo que entrarle al set porque me toca fibras muy sensibles, lo siento mucho. El set no es una fuente de acceso público, es una fuente de acceso interno de la Secretaría y su nombre es el Sistema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones, es para hacer la vigilancia epidemiológica. Y el principal problema es que su integración es lenta. La última vez que tuve oportunidad de verlo, hace mes y medio, más o menos encontramos 6 meses de retraso en promedio en algunos estados, en otros 4. Entonces no es posible hacer nada con algo que está tan fuera y no con esto quiero cuestionar absolutamente nada, simplemente describir. Eh, los modelos sí son muy diferentes. Algunos en realidad, como el que está haciendo el Imperial College, es de los más aventurados, fue el primero que salió y tomó en consideración la información que en ese momento existía. En algunos momentos fue muy acertada, en otros, sobre todo para Inglaterra, fue muy acertado el modelo del Imperial College, pero no para el resto del mundo. El modelo de CONACYT lo vi, me hubiera gustado ver toda la metodología que incluye. Yo respeto mucho a los matemáticos porque tengo gusto de conocerlos por lecturas, no personalmente, pero me hubiera gustado que pusieran sus fórmulas, no para mí, sino para yo ponerlas a consideración de los matemáticos que trabajan con nosotros. Yo vi estimaciones muy pegadas a los datos, con poca, vamos a decir, poca visión en términos de un escenario que pudiera ser negativo, más bien era una tendencia optimista y con intervalos de incertidumbre muy cortos, queriendo con esto decir que pues era prácticamente el dato el que estaba gobernando, entonces lo que estaban modelando era el dato y no tanto la epidemia, que es un poco más compleja.
Y es justamente lo que me lleva a los otros dos comentarios. Sí es necesario considerar diferentes tasas de infección para asintomáticos y sintomáticos. No es mucha la información que hay, pero muy acertada, sobre todo en Italia, en España, en Estados Unidos, en China, en Inglaterra, de los infectados asintomáticos, y en Islandia y en otros países. Entonces sí se logró construir una R diferente. Lo que sí no se pudo incorporar es el asunto de la prevalencia. Aún no tenemos suficiente información de prevalencia como para ver cuáles son los patrones de inmunidad en el mundo, y no nos atrevemos a meterlo. Pero yo creo que seguramente para la modelación de la segunda ola va a entrar. El asunto de la mutagénesis no está considerado, y, y en realidad uno de las variables más importantes es el número de pruebas. Es decir, en la medida que hay más pruebas, hay más certeza de lo que se está mirando. Entonces, el modelo penaliza el bajo número de pruebas, y eso incrementa no solamente la incertidumbre, sino incrementa el crecimiento de la epidemia, justamente por no tener el acercamiento a la realidad del lugar. No es un motivo de discusión de cuál es la mejor estrategia o cuál es la peor, sino es simplemente un elemento más que se suma al modelo, y que se suma porque en todos los países se utiliza, en algunos más y en otros menos. Ok. Gracias. Platicabas tú de este momento de cumbre que vamos a llegar en el país, bueno, Ciudad de México, te refieres mucho a la Ciudad de México, presentas México, después parte de la Ciudad de México, entre julio y para 4 de agosto, que fue cuando fue realizado, hasta la fecha que fue realizado el modelo, una cantidad de muertes de 74,000, y que a mediados de junio, es cuando se espera realmente llegar a este pico y empezar a bajar la meseta. Lo que digo, no quiero llegar a tocarlo, pero bueno, al final lo tengo que hacer, porque lo que vemos en los sitios oficiales es que pues parece que ya lo que se presenta es como si se hubiese llegado a una meseta. Sin embargo, cuando vemos las estimaciones de las bases de datos que tienen abiertas y hace uno los propios cálculos, no vemos que lleguemos a esta meseta, sino que vamos realmente en el pico, como tú lo mencionas. ¿Qué te hace pensar de esto? ¿Esto finalmente es de puro modelaje o bueno, me gusta mucho lo que dices tú, una cosa es el modelo y otra cosa es lo que vivimos en la realidad epidemiológica y lo que estamos viviendo actualmente? Perdón, voy a contestar rápido porque primero precisar, son 72,800 muertes las que estimamos acumuladas al 4 de agosto. Segundo, la cumbre o la porción más alta de la curva la observamos al sumar a todos los estados en el país a mediados del mes de junio, alrededor del 15 de junio, 16 de junio. Es lo que estamos observando en términos de las infecciones. En términos de la mortalidad, pues hay que sumarle el tiempo que puede durar la infección, y entonces sería la tercera semana de junio, donde estarían los días con mayor mortalidad en el país. Cosa que, por ejemplo, en el Estado de México sucede después y de manera muy, muy alta. El incremento exponencial en el Estado de México está por encima de lo que tiene la Ciudad de México. No les puse la gráfica, pero en el Estado de México estamos estimando que para el 4 de agosto 23,000 muertes, o sea, el doble de lo que estamos observando para la Ciudad de México. En el caso de Guerrero y de Chiapas, pues también las cifras son elevadas, 6,000 en el caso de Chiapas, y en el caso de Guerrero 4,400. Y coincidentemente todas a mediados o la tercera semana de junio, no ahora. Ok. Dos intervenciones más antes de dar pie a que todas las preguntas que te están haciendo los salubristas del país.
mencionaste que piensan modelar y ampliar este modelo que tienen ustedes hasta el 1 de enero, principios de enero. La potencialidad de poderlo hacer a mucho más tiempo, sobre todo porque ya empezaron a salir las primeras publicaciones sobre la inmunidad que existe ya en la población, entonces podría permitir el conocer cuándo esperaríamos siguientes olas. He visto algunos, por ejemplo, que hablan de octubre, noviembre, otros que hablan más o menos por marzo, abril del próximo año, o sea, el podernos extender con mayores datos, podríamos podernos extender a ello. Y mi segundo punto es con respecto a ciudades. Como bien dijiste que es una desgracia, pero bueno, al final pues es lo que tenemos acceso. El Financial Times acaba de sacar también un modelaje muy fácil para poder entrarle a ver cómo se comportan los países, pero también está haciendo la comparación de este exceso de mortalidad con las ciudades. Entonces, probablemente tomarnos, como bien lo dices, pero más a ciudades o capitales. Por ejemplo, hablas de Guerrero, de lo que puede suceder, pero Guerrero capital, Guerrero estado o Guerrero Acapulco, eso a veces creo que puede implicar mucho y diferenciar mucho lo que puede estar sucediendo. Entonces, esta heterogeneidad, si es factible meterla en el modelo, más enfocarnos a ciudades capitales o lo que conocemos bien de nuestro país, que a lo mejor pudiera ayudar para la toma de decisiones. Muchas gracias, Elsa. No, pues a mí me gustaría también estimar la colonia Guerrero y agarrar a todo el potencial. Yo creo que la distribución es por código postal, pero nosotros tenemos esa limitación. Nosotros difícilmente podemos llegar a segundo nivel administrativo. Ahorita hay como 10 bases de datos que nos lo permiten. México es uno, Brasil es otro, Estados Unidos. Y ya hablar de la estimación a nivel municipal da una dimensión diferente. Pero ciudades es una forma de definir la unión de varios municipios, entonces necesitaríamos bajar a ese nivel. Por lo pronto, solamente en 7 países tenemos el primer nivel administrativo, pero creo que lo que sí quiero aprovechar de tu pregunta es el hecho de que, miren, la toma de decisiones en la epidemia hemos aprendido tanto. Llega un momento en que te pones a pensar solamente en las camas que necesitas y cómo vas a dar respuesta a eso. Y luego tienes que entrar en la discusión de lo que sigue. Y ahora tú me estás diciendo lo que sigue después de lo que sigue, es decir, cómo vamos a pensar en la segunda ola. Estamos viendo el regreso a clases. Y si vamos a regresar a clases, pues yo propondría, vamos a hacer cero encuestas en las escuelas y a ponerles banderas blancas a aquellas que sí se puede tomar clases porque hay inmunidad en el grupo y aquellas que no, pues vamos a ver cómo le hacemos. Y hay que estar preparados para regresar a casa porque resulta que vuelve otra vez la segunda ola y todas estas cosas son parte de una discusión que se tiene que dar en la sociedad, en los hogares y también con las autoridades, porque si las autoridades nos dicen nada más del número de camas, está bien, esa es la presión en un momento determinado de la epidemia, pero yo tengo la fortuna de ir adelante de ustedes, voy atrás en el horario porque son 2 horas después en el Pacífico, pero voy adelante en la epidemia porque la epidemia acá, pues nosotros estamos en 2 muertes al día en Seattle, 3, y en el momento en que estabilicemos en 0, pues va a haber otra actitud por parte del alcalde de la ciudad. Claro que si seguimos con estos mítines de protesta, en una de esas se vuelve otra vez a propagar el virus. Es muy complejo esta situación, pero sí, yo veo que los niveles de discusión en los países y en los lugares tienen un desfase muy grande y eso es lo que realmente es el aprendizaje que nos trae la epidemia, ¿no? Y no sé si respondí, pero ¿por qué no le damos entrada a las preguntas de los alumnos? Le pediría aquí a Miguel Betancourt que nos apoye con algunas de las preguntas y nos las vamos pasando de alguna manera. Empezaría con una que han repetido mucho que he estado viendo,
que si nos puedes platicar un poco sobre si es confiable el modelo de vigilancia Centinela para estimar todos estos datos. El modelo de vigilancia Centinela no hace proyecciones. El modelo de vigilancia Centinela lo que hace es estimaciones de lo que va sucediendo cada semana que pasó. Pudieran someter estos datos y generar proyecciones. Es un modelo que fue hecho para A y se está usando para B. Puede ser que B se parezca a A porque pertenece al alfabeto, pero no necesariamente son iguales, una va después de la otra. Yo sería de la idea de que expandiéramos ese universo de pruebas de tal manera que nos permitiera aseverar con más certeza ese monto de población que estamos considerando que es positivo o que no lo es. La epidemia nos ha ayudado a hacer taxonomía y en la vida pues tú eres sospechoso y dejas de ser sospechoso y eres positivo y eres negativo y vas cayendo en diferentes lugares, pero en realidad si a pocos los hacen sospechosos, pues todos en realidad no sabemos qué somos, ¿no? Y luego tú quieres saber y vas a pedir un examen a nivel privado y a veces te lo hacen, a veces no hay oferta. Es muy complejo ese tipo de situación. Entonces el modelo Centinela es un modelo del sistema de salud público que quiere meterse al privado, lo toma de parte, no lo toma completo, y que yo sí recomendaría que lo expandieran más, que no se quedara nada más con el 10%. Es un país muy rico, un país que ha recibido muchos donativos de pruebas y que pueden pedir mejores kits para estar tomando, que eso es justamente lo que les hace falta para estar tomando la prueba, pero no limitarse al 10% y a todos los severos, porque entonces pareciera que estamos viendo una película que no es la que está pasando. Gracias, Rafa. Gracias, Elsa. Tenemos una buena cantidad de preguntas. Me gustaría, Rafa, si te parece, abordemos el tema de la segunda ola. Todavía no llegamos a la cúspide de la primera, sin embargo, ya todos estamos hablando de la segunda. Y ahí, por ejemplo, lo que a la gente le preocupa mucho es que hoy, lunes 1 de junio, se está saliendo ya, se está regresando a un inicio de reapertura. Entonces, con las proyecciones que tú nos has compartido y con los modelos que se están desarrollando, ¿tú cómo ves el riesgo? O sea, digamos, en esa variabilidad que presenta el modelo, ¿tú cuál pensarías que puede ser el impacto de un regreso anticipado o adelantado, mal preparado? Y ahí incluyo un elemento de una pregunta en la que dice que si los países que han hecho un buen trabajo en controlar la transmisión tendrán un mayor riesgo de una más grave segunda ola al momento de la reapertura. ¿Qué te parece esto? Me parece muy, muy buena pregunta, pero con algunos problemas para responderla. En realidad, definitivamente yo no veo, a lo mejor estoy interpretando mal, pero yo no veo que le estén diciendo a la gente que puede salir. Que la gente quiera salir es otra discusión, que estemos hartos de estar en la casa, que ya no veamos la situación es otra cosa. Hay una serie de elementos que dicen, bueno, cuando hasta que esté en estas condiciones se puede salir. Que yo soy esencial y los demás dejan de serlo en el momento que yo decida, bueno, esa es otra discusión. Por supuesto que se corren muchos riesgos, Miguel. O sea, nosotros estamos viendo que hay un incremento exponencial justamente por salidas intempestivas del 10 de mayo, del Día del Niño, por el no control del aislamiento o del distanciamiento físico. Por supuesto que si esto se relaja,
pues va a tener una reproducción porque el virus se contagia, es decir, y sí podemos tener tapabocas, guantes, podemos usar todas estas medidas, manejarnos a una distancia, pero no está el sistema de transporte preparado para esto, se ve las hileras de gente muy pegadas. Ok, no hay actividades públicas, pero, en fin, yo no creo, en términos resumidos, que sea una situación favorable, pero no siento que se esté promoviendo. Siento que se está planteando, espérense hasta que estemos en condiciones, claro, con muchas interpretaciones individuales que a lo mejor pues caemos en lo que tú estás diciendo. La gente dice, ya nos dieron chance de salir. Ok. Hay una pregunta muy puntual que dice, el gobierno de México ha sostenido que la letalidad no es un indicador útil, ni puede compararse entre los países. ¿Qué piensas sobre esta aseveración el doctor Lozano? Es un indicador útil en la medida en que me está midiendo el universo. Es un indicador inútil cuando nada más me mide una parte. Hay un chiste que dice de un sujeto que se le habían subido las copas y andaba buscando las llaves de la casa y las buscaba donde estaba el farol y le decía, ¿por qué las buscas aquí? Dice, porque aquí hay luz. Entonces, tú vas a buscar la letalidad nada más donde están los positivos, pues por supuesto que te va a salir alta porque tu problema es la baja número de pruebas. En la medida, entonces tienes que usar la tasa de mortalidad y por eso les presenté yo la tasa de mortalidad. Pero en la medida que tú hagas un número importante de pruebas, o sea, Islandia es un país de poca población, no hay país pequeño, hay de mucha población y de poca población, y este país ya tiene al 17, casi 18% de su población con pruebas. Entonces, ya cuando tienes esa cantidad, tú puedes generar muchas conclusiones de la población. Pero si nada más tienes menos del 0.7% de la población con pruebas, pues, todo lo que digas se refiere nada más a un universo muy pequeño. Entonces, yo no recomiendo que usen la letalidad porque es un indicador sesgado. Ahora, si te metes a un hospital, ahí sí, úsala, porque ahí sí tienes una comunidad cerrada. Si te metes a una sala de cuidados intensivos, usa la letalidad, porque es una comunidad cerrada. Rafa, estamos acercándonos ya al cierre del tiempo, pero hay dos temas que creo que son muy relevantes y es similar en el sentido de dos preguntas. Una, y saludo al doctor Magís, que qué gusto que nos esté acompañando. Y él, te leo tal cual su pregunta, es, ¿se puede estimar la prevalencia de anticuerpos a partir de los casos como se hizo para SIDA con la técnica de retrocálculo? Y nada más vincular el que si tú consideras que es buen momento ya para empezar, por ejemplo, a hacer estudios de seroconversión previo a la apertura de ciudades o de centros laborales, y en qué momento de la curva sería el momento ideal para hacer estos estudios. Oh, también le regreso el saludo a Carlos. Me da mucho gusto que haya aceptado la invitación porque engalana la reunión. Mira, Carlos, tú tienes experiencia midiendo justamente lo que estás diciendo en poblaciones con baja incidencia. Y a mí me parece que es lo que tenemos, no porque el problema sea de baja incidencia, sino porque lo medimos poco. Y también en SIDA no teníamos una medición tan completa, más completa que lo que tenemos acá. Entonces, yo no se me había ocurrido, pero creo que sí podríamos dialogar un poquito más a detalle y tratar de hacer una estimación indirecta de la prevalencia que saldría con grandes intervalos de incertidumbre. Y en términos de lo segundo, en realidad, yo puedo hablar de mi centro de trabajo. O sea, sí soy trabajador no esencial, vivo en un municipio sin esperanza, todo lo que ustedes quieran feo. Además, soy población al riesgo, pero también trabajo y tengo que regresar. Y en mi universidad la discusión es muy seria. ¿Cuándo vamos a regresar? Y los criterios que se están utilizando son de riesgo. ¿En qué momento vamos a correr el riesgo
para que los trabajadores se reúnan. Y es cuando en la sociedad hay una muerte en 1,000,000, es en el momento en que en la sociedad hay un caso en 1,000,000. ¿En qué momento tú le vas a imponer a un individuo esa situación de riesgo para que no la tome él solo? Para que no diga, es que yo ya me cansé y yo todos los días tomo riesgo saliendo a la calle y ahora lo voy a tomar. Estamos en una discusión y por lo pronto ya nos avisaron hasta septiembre, no regresamos. La rectora de la universidad dijo, las clases se van a seguir dando virtualmente. Es un país desarrollado y tiene capacidad para hacerlo. Pero a lo que voy es de que no es un asunto solamente de una entidad, sino es un asunto de la colectividad, porque no estamos aislados. En el momento en que tú te contagias, es lo que le pasó al sistema de salud. En la guerra, si le pegan, si hieren a un soldado, pierden 3, porque 2 lo tienen que acarrear al hospital. Pero acá se nos infecta un trabajador en el frente y todos sus contactos se tienen que retirar. Y entonces estamos dejando unos hoyos gigantescos. Ese es el problema que tenemos con las infecciones del SARS-CoV-2. Pero, Carlos, interesadísimo en discutir tu propuesta. Rafa, hay una solicitud de todos. ¿Hay alguna página web donde podamos entrar y podamos tener acceso así de que la apachurre, como dice Héctor Jaime, a Guanajuato y pueda ver lo que va a pasar en Guanajuato? En Guanajuato, si te vas a León, a lo mejor no vas a encontrar mucho porque hay pocos casos, pero déjame ver. La página es la página de la HMI. Es Estoy publicando, Rafa, en el chat la liga. Sí. La pueden ver todos y de todas maneras está en la página de la sociedad. La vamos a poner en redes sociales terminando. Aquí nos está escuchando Sael Quiñones, pero la pueden ver en el chat. Es covid19.healthdata.org/México. Okay. Y sí, así como dice Elsa, Guanajuato, Veracruz, piden ahí que... Piden el link. Además, muchas felicitaciones a tu persona. Perdón, el día de hoy no lo van a poder ver, todavía no la subimos, fue lo primero que dije. El día de hoy todavía está la versión antigua, les pedí paciencia. Yo le aviso a Miguel Betancourt para que a su vez Sail difunda por la red de la sociedad el día que esté la actualización. Hubo algunos detalles técnicos de último minuto y no la pudimos presentar. Entonces, esto no es le llaman en Estados Unidos un release de medios. Esto es una exclusiva para la Sociedad Mexicana de Salud Pública que la quiero mucho. Muchísimas gracias. Pues, Rafa, Elsa, de verdad no me queda más que agradecerles enormemente que se hayan dado este tiempo. La comunidad salubrista y la comunidad en general está ávida de información, está ávida ya decíamos, hay datos, pero no hay información, y ustedes con su experiencia, con su conocimiento, nos han ayudado a que a través de la Sociedad Mexicana de Salud Pública seamos el canal para dar esta información. Desafortunadamente, pues se nos acaba el tiempo. Hay algunas preguntas que se quedan sobre la mesa, pero bueno, les recuerdo, en la página de la sociedad y en las redes sociales vamos a tener esta y las conferencias previas grabadas para que ustedes las puedan consultar y pues estén pendientes de nuevos seminarios que estaremos organizando para todos ustedes. Bienvenidas ideas de temas y de ponentes, por supuesto, y recuerden que somos una salud pública y la sociedad está para ayudarlos y para servirlos. Muchas gracias a todos y pues hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, mucho gusto. Y manténganse en casa. No salgan.